El índice de criminalidad en los países escandinavos siempre ha sido mucho más bajo que en otros debido a la cultura relajada y al tamaño de la población. Conocida como una de las naciones más pacíficas del mundo, los promedios de asesinatos y homicidios involuntarios de Suecia fueron de solo 96 casos por año y no han cambiado en más de una década. Por este motivo, lo que menos podían sospechar las autoridades era que tenían entre sus ciudadanos a un asesino en serie. Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy voy a hablar de un caso que sucedió en Suecia en el año 2008 y que ayudó a resolver otro del año 2000. Así que como no quiero revelar más datos en la introducción, no me enrollo más y empezamos. Ingela Junkosa Haglund nació el 5 de marzo de 1998 en Suecia. Como de su biografía no hay apenas datos, voy a pasar directamente al momento de los hechos. El sábado 5 de abril de 2008, Ingela, quien residía con su familia en un pueblo de Suecia, regresó a su casa después de jugar al fútbol en un centro comunitario local. Lamentablemente la pequeña nunca llegó a su destino porque durante el trayecto desapareció sin dejar ni rastro. Parece ser que esta era la primera vez que la niña de 10 años iba a recorrer con su bici los 4 kilómetros que le separaban de su domicilio. Dicha bicicleta había sido guardada en el centro comunitario durante el invierno y quería llevársela para tenerla lista para el verano. Ingela no tenía casco y llevaba meses sin montar, pero le suplicó a Karina, su madre, que la dejara hacer este trayecto. La mujer, ante la insistencia de su hija, aceptó. Karina le dijo a la niña que la llamaría a su teléfono móvil varias veces durante el trayecto por si le surgía cualquier inconveniente. En la primera llamada, Karina pensó que a su hija le quedaban 20 minutos hasta llegar a casa, así que decidió no volver a llamarla para darle un poco de independencia. Pero los minutos iban pasando e Ingela no regresaba. Karina comenzó a preocuparse, sobre todo cuando cayó en la cuenta de que el viaje solo debería haberle llevado unos 10 minutos, y no los 20 que ella pensó al principio. Inmediatamente llamó al teléfono de su hija para averiguar dónde estaba, pero Ingela esta vez no contestó. Obviamente Karina entró en pánico y lo primero que hizo fue subirse a su coche para ir a buscar a su hija. Tal vez la pequeña se había caído en su bicicleta y necesitaba ayuda, pero en el camino no encontró ni rastro de ella. La mujer fue hasta el centro comunitario donde había dejado a su hija por la mañana, pero nadie la había visto. Desesperada, fue también a la casa de los amigos de Ingela, más que nada por si había ido allí. Pero por desgracia todos le dijeron lo mismo, que no la habían visto desde hacía más de una hora. De regreso a su casa, Karina se encontró en los alrededores con una pareja que conocía. Estos le contaron que habían visto a la niña en su bicicleta no muy lejos de la casa y que dieron por hecho que había llegado. Karina recorrió el camino a pie y justo cuando estaba a punto de llegar a su casa, encontró la bicicleta de su hija en el bosque que había a unos 200 metros del domicilio. Inmediatamente, ella y su marido comenzaron a buscar a la pequeña, ya que para ellos su hija no era lo suficientemente fuerte como para empujar la bicicleta por sí sola hacia el bosque. Pero pronto encontraron algo que les dejó horrorizados. Muy cerca estaban las huellas de un automóvil que parecía que se había alejado a gran velocidad.
Esto solo indicaba una cosa, y era que alguien se había llevado a Ingla. En ese momento, los padres avisaron a la policía. Cuando los agentes llegaron al lugar, vieron que se encontraban ante un caso grave, así que comenzaron a buscar a la pequeña a pie y en helicóptero. Pero no solo eso, también reunieron a varios voluntarios de la escuela para distribuir carteles y buscar a Ingla por todas partes. Buscaron en pozos, graneros abandonados y dependencias en el área, pero de la pequeña no había ni rastro. Unos días después, la policía trasladó su base de la escuela al centro comunitario, el lugar donde Ingla había estado jugando al fútbol por última vez. Los oficiales se dividieron en dos equipos, uno de búsqueda y otro criminal. El equipo del crimen comenzó a entrevistar a la familia y a los amigos, y también comenzaron a observar a los delincuentes conocidos en un área inmediata. Por su parte, el equipo de búsqueda dirigió a los voluntarios y siguió otras pistas sobre el paradero de Ingla. En teoría, era una buena idea dividir el departamento de policía en dos grupos separados. Pero esto también significaba que los oficiales no estaban trabajando juntos y eso les llevó a cometer varios errores. Mientras reunían voluntarios en la escuela, un hombre del pueblo llamado Thomas Langton se acercó para hablar con la policía. Este hombre fue el que proporcionó la primera pista importante. Según Thomas, la mañana de los hechos, él, su esposa y una pareja de amigos estaban paseando por la zona. Thomas había comprado una cámara digital, así que la llevó durante la caminata para probarla. Mientras paseaban, Ingla llegó por la carretera en su bicicleta. Thomas quería ver cómo reaccionaba la cámara al movimiento, así que le tomó una foto y poco después tuvo otra oportunidad de probarla cuando pasó un Saab rojo. Las imágenes eran tan nítidas que se podía ver la placa de la matrícula y la persona que conducía el automóvil. Cuando Thomas se dio cuenta de que la niña a la que había fotografiado era Ingla, llevó la cámara a la policía con la esperanza de ayudar en la investigación. Un oficial que formaba parte del grupo de búsqueda se encargó de dar seguimiento al conductor del Saab. De hecho, le llamó para comprobar si había visto algo extraño en su viaje. El agente para nada podía sospechar que el conductor del Saab era un asesino en serie y que ahora sabía que la policía iba tras su pista. Para entender este caso, me voy a trasladar hasta el 4 de junio de 2000, es decir, 8 años antes de la desaparición de Ingla. En aquella época, Pernilla Hellgren, de 31 años, fue encontrada sin vida en Falun, a unos 45 kilómetros del pueblo de la niña. Pernilla trabajaba como florista en Estocolmo, pero había regresado a su casa para celebrar el cumpleaños de su madre y unirse a la fiesta de verano. Según la autopsia, la joven había sido golpeada y privada de aire por un asaltante desconocido a tan solo unos metros de la casa de su madre. Pero su ataque fue presenciado por una niña de 16 años que iba en un taxi. Cuando esta niña llegó a su casa, llamó a un amigo y los dos fueron al puente donde ocurrió el ataque. Una vez allí no encontraron el cuerpo, pero sí la ropa de Pernilla. Los adolescentes llamaron a la policía, quienes se presentaron en el lugar con un perro rastreador. Gracias a esto, dieron con el cuerpo de la mujer en un bosque cercano. Su atacante solo le había dejado un calcetín. La adolescente pudo describir al hombre que estaba atacando a Pernilla. Aunque no le vio la cara, contó que se estaba quedando calvo, que tenía un estómago muy grande y papada. A esto añadió que llevaba puesta una chaqueta de mezclilla con un parche en la espalda y que parecía un camionero.
Los detalles que dio la chica fueron suficientes para crear un boceto. Pero no solo eso, la policía también pudo recolectar ADN del cuerpo de Pernilla. Una semana después, un padre de 3 hijos fue arrestado por la policía, y es que al parecer su novia dio una pista a los agentes. La mujer contó que su pareja tenía antecedentes por abusos y que el día que quitaron la vida a Pernilla, él llegó a su casa más tarde de lo normal y cubierto de sangre. Además, su ropa también estaba rota y cubierta de manchas. Cuando el sospechoso fue interrogado, negó su implicación en el caso de Pernilla. Y por otro lado, la adolescente que vio todo no le señaló en la rueda de reconocimiento. Debido a esto, le mantuvieron bajo custodia durante 3 meses hasta la llegada de los resultados de ADN. Finalmente, los análisis revelaron que las muestras no coincidían con las del hombre y fue puesto en libertad. En noviembre dieron más recursos para la investigación del caso de Pernilla y se elaboró una lista de 1.200 sospechosos. Los presos o muertos fueron descartados junto con los que no encajaban en la descripción de la testigo y también se dividieron en condados cercanos. Unos meses después, el equipo especializado en homicidios dejó el caso y este pasó a manos de la policía local. Debido a la falta de experiencia o a un error en el proceso, la lista de sospechosos del condado de Gävleborg nunca fue investigada. En 2006, un camionero alemán fue arrestado después de que una mujer fuera descubierta abusada y privada de aire en España. Fue justo en este lugar donde el conductor había estado trabajando. Este hombre se llamaba Volker Eckert y en el interrogatorio admitió que le había quitado la vida a 5 mujeres mientras iba conduciendo por Europa. Aún así, los agentes creían que podría ser responsable de más de 50 asesinatos. Este sujeto confesó a la policía que se había convertido en camionero para poder quitar la vida a trabajadoras sexuales sin ser detectado. Eckert no estaba en Suecia en el momento del crimen de Pernilla, por lo que rápidamente fue descartado. Sin embargo, sí que fue arrestado por el asesinato de 6 personas y durante el juicio, Eckert se quitó la vida en su celda. El caso de Pernilla siguió adelante. En 2006, la policía recibió una llamada anónima que daba el nombre del culpable, pero esta pista nunca se siguió. Un año más tarde, otra llamada del mismo tipo dio a la policía el nombre anterior, pero también fue ignorado. Lo que menos podían sospechar era que en las 2 ocasiones les habían facilitado el verdadero nombre del culpable. El caso de Pernilla finalmente se enfrió y su asesino permaneció en las sombras por un tiempo más. 2 años después, y tras el secuestro de Ingla, la policía terminó arrestando al dueño del Saab rojo de las fotos. Los oficiales inmediatamente notaron el parecido entre él y el boceto del asesino de Pernilla. El dueño del Saab rojo era Anders Eklund, un camionero calvo con barriga y papada. Durante el interrogatorio, Anders negó tener algo que ver con la desaparición de Ingla. Según él, ni siquiera había visto a la niña en la bicicleta. Lo bueno era que podían comparar su ADN con el encontrado en el cuerpo de Pernilla. Anders fue interrogado durante días y mientras estaba bajo custodia policial, revisaron su Saab rojo. En el asiento trasero y en el maletero hallaron rastros de sangre, pero no solo eso. Sus neumáticos coincidían con las huellas encontradas cerca de la bicicleta de Ingla. Cuando la policía registró su apartamento, encontraron gran cantidad de imágenes indecentes de niños y animales, además de ropa interior de mujer que había sido usada.
Nacido en 1965, Anders Eklund tuvo una educación relativamente normal, pero fue su tío quien le introdujo en el visionado de imágenes indecentes cuando aún era un niño. A la edad de 13 años, ese mismo tío le llevó a un club para adultos. Antes de los hechos, Anders ya había tenido problemas con la policía por abusos, compra de alcohol para menores, conducta inapropiada y por robar ropa interior de niñas en una escuela. Por alguno de estos delitos cumplió condena, siendo la sentencia más larga de 1 año y 10 meses. Tras su liberación, inmediatamente hizo daño a una mujer. El 11 de abril, y gracias a las pruebas de ADN, los investigadores recibieron la confirmación de que Anders Eklund era el responsable de la muerte de Pernilla Ahlgren. Tras esto, el individuo confesó el asesinato de la mujer y finalmente les dijo a los agentes que también le había quitado la vida a Ingela. A esto añadió que todo había sucedido en el bosque donde apareció la bicicleta de la pequeña. Días después, condujo a los agentes hasta el lugar donde había dejado el cuerpo. Cuando los investigadores localizaron el cuerpo de la niña, este estaba irreconocible. No solo había abusado de ella, sino que también la había golpeado y privado de aire. Además, como la quemó con gasolina, solo pudo ser identificada por registros dentales. Al principio, cuando Anders recibió la primera llamada de la policía, pudo limpiar su SAP a fondo, pero aún así quedaba sangre de la pequeña. El caso de Ingela impactó tanto a la sociedad que su funeral fue transmitido por la televisión sueca. Fue allí donde su hermana y una amiga cantaron la canción principal de la película Titanic en su honor. Finalmente, Anders Eklund fue acusado de 2 cargos de asesinato, 2 de violación y numerosos cargos por posesión de imágenes indecentes. El 6 de octubre de 2008 fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua por los asesinatos de Pernilla e Ingela. Se sabe que en este juicio también fue condenado por el abuso a otra mujer que tuvo lugar en 2006. Anders fue trasladado a un centro correccional donde tienen un ala específica para abusadores llamada el Búnker. Con el tiempo se supo que este individuo era también sospechoso de múltiples asesinatos que ocurrieron entre Suecia, Dinamarca y Noruega. Por otro lado, la cadena perpetua en Suecia significa entre 20 y 25 años de prisión, así que Anders finalmente será liberado. Lo último que se sabe de él es que en 2018 se le denegó un recurso de libertad anticipada. La investigación de Pernilla fracasó por el desconocimiento y por la poca experiencia de la policía en este tipo de casos. La falta de homicidios en el país significaba que muchos oficiales no habían sido parte de una operación tan grande antes, algo que sin duda perjudicó gravemente el caso de Pernilla. Anders Eklund debería haber sido arrestado durante la investigación, antes de que pudiera causar más daño a la sociedad. A día de hoy se sabe que era el sospechoso número 21 en la lista olvidada del condado de Gävleborg.